buenas tardes para todos quienes nos acompañan hoy en un nuevo programa Juntos lo hacemos posible, solidaridad y resiliencia. Soy Nancy Patricia Gutiérrez, consejera presidencial para los derechos humanos y asuntos internacionales. Hoy tenemos un programa muy especial que tiene que ver con el deporte, el derecho a la recreación, al bienestar. Recordemos que las bases de nuestro programa Juntos lo hacemos posible son dos. Primero, la solidaridad. La alta comisionada para los derechos humanos en Naciones Unidas ha hecho un llamado a toda la comunidad mundial para que el principio de la solidaridad sea la constante en estas relaciones de dificultades por las que atravesamos en medio de la pandemia del COVID-19. Y nuestro presidente Iván Duque habla de la resiliencia, un llamado para que los colombianos, las colombianas, saquemos esa fuerza interior y podamos dejar atrás las dificultades y pensemos en cómo avanzamos, cómo mejoramos y cómo sacamos adelante a nuestra nación. Esas dos bases nos han traído a hablar de los derechos humanos y de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Nuestra Constitución política habla del derecho de todas las personas a la recreación, al deporte, al aprovechamiento del tiempo libre, y también habla de la necesidad de hacer una participación y una democratización en las actividades deportivas. Para hablar de este enfoque de derechos humanos, tenemos invitado hoy al doctor Ernesto Lucena, ministro del Deporte, pero además también deportista de alto rendimiento, quien tiene una experiencia propia, trayectoria y ha orientado la política pública del deporte. Construyó desde cero la propuesta del presidente Duque del Ministerio del Deporte, que hoy en día es una realidad, y además de eso ha tenido que sortear también de la mano con dirigentes deportivos, deportistas, entidades territoriales, las dificultades de la pandemia. Nos acompaña Carlos Eduardo Villegas, especialista en altos estudios del deporte, quien también tiene una visión académica, profesional, estructurada de lo que es el derecho al deporte. Paulo Villar Nieto, exatleta olímpico y presidente de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Colombiano, y María Isabel Urrutia, también exatleta olímpica, medallista de oro, y bueno, fuimos compañeras en la Cámara de Representantes cuando María Isabel asumió ese liderazgo político, llevando la vocería de los deportistas. Así es de que hoy tendremos un programa muy amable en torno al derecho al deporte. Ministro Lucena, su experiencia, deportista, dirigente deportivo, pero además también experto en políticas públicas y con una orientación muy clara de lo que debe ser este derecho fundamental para los colombianos. Gracias, doctora Nancy Patricia, por la invitación, pero además por trabajar de la mano con nosotros desde hace varios meses ya, entendiendo la labor del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre. Quiero empezar saludando también a Carlos Villegas, una persona que ha entendido el deporte desde lo académico, desde los valores de lo académico y los valores olímpicos, una persona apasionada por lo que tiene que ver con esa relación intrínseca que existe entre deporte y educación. Saludar también a Paulo Villar, un amigo que hace parte del Ministerio del Deporte, que además hoy dirige esa comisión de atletas recién creada y que me parece además que le va a hacer un gran favor al país en todo lo que tiene que ver con la política pública y siempre el respeto que merecen nuestros deportistas en todos los ámbitos. Y a la campeona querida también, que hace parte de nuestro ministerio, María Isabel Urrutia, primera medallista de oro olímpica de nuestro país, congresista, pero ante todo un gran ser humano. He tenido la oportunidad de trabajar ya por casi año y medio con ella, entender lo que ella piensa del deporte, las virtudes que tiene, y por eso me alegra mucho que nos acompañe hoy. Yo quisiera decir lo siguiente, y usted lo decía, doctora Nancy Patricia, la Consejería para los Derechos Humanos
tiene un enfoque integral, y en ese enfoque integral, pues por supuesto el artículo 52 de la Constitución enmarca al deporte como un derecho prioritario. Pero yo quisiera rescatar de ese artículo 52 la siguiente frase. Dice: el deporte, la recreación y la actividad física, así como el aprovechamiento del tiempo libre, son para la formación integral de los ciudadanos. Hoy necesitamos, más que nunca, comprender que el deporte hace parte de la formación integral. Esto viene desde la antigua Grecia, los romanos, la Edad Media, el Renacimiento, todas las etapas históricas han profesado frases como en cuerpo sano, mente sana, frases como siempre el deporte logra vencer cualquier dificultad que tenga el ser humano, o la importancia que tiene en la manera de percibir la vida el deporte en los ciudadanos. Así que yo agradezco muchísimo esta invitación, porque es una reflexión que tenemos que construir como país. El presidente Iván Duque, quien además es un amante del deporte, un gran conocedor de la historia del deporte, sabía que este ministerio tenía una relevancia muy importante. Y no era solo conseguir medallas olímpicas, conseguir podios, conseguir campeonatos mundiales. Era el impacto social en las regiones. Era llegar al corazón de esos niños y niñas en Colombia con una manera diferente de enseñar, imprimiendo en sus cerebros valores como la resiliencia, la empatía, el trabajo en equipo, el optimismo, esa capacidad siempre de ver el vaso medio lleno y no siempre medio desocupado, esa capacidad de tolerar momentos como los que está viviendo hoy la humanidad y que por supuesto todos tuvimos que afrontar de una manera u otra y que nos llevan siempre a ser mejores personas. Y aquí pues tenemos dos grandes expositores del deporte colombiano, y con esto cerraría. María Isabel y Pablo lo saben, como lo sé yo. En el deporte se pierde más de lo que se gana. Uno entrena, compite, pero generalmente son más las veces que se pierden cuando uno mira en lo largo de la vida que las que se ganan. Y ese aprendizaje es fundamental. Aprender a tolerar el fracaso, aprender a perder, porque como bien lo decía Pacho Maturana por una frase que fue muy criticada, pero que tiene más profundidad que cualquier otra: perder es ganar un poquito. Entonces con eso quisiera yo que arrancáramos hoy, y nuevamente reiterándole la gratitud infinita por tenernos en sus planes de los derechos humanos. Gracias, ministro. Muy pertinentes esas palabras de reflexión profunda, además. Bueno, María Isabel tiene testimonio de vida para contarnos, porque además precisamente es especialista en derechos humanos con enfoque de mujer en la Escuela de la Corte Penal Internacional. Entonces tiene una visión de derechos humanos, un enfoque de género, y además formada en un escenario internacional tan importante como la Corte Penal Internacional. Ha tenido un liderazgo de mujer, ha tenido, pues fue nuestra primera medalla de oro en los Olímpicos, y además, como digo, encabezó también la dirigencia de las comunidades negras y afro de Colombia. María Isabel, cuéntanos esa experiencia como mujer deportista, líder y además visión de derechos humanos. Hola, Patricia, un abrazo fraternal. María Isabel, la oímos bastante lejos. Un abrazo muy fraternal a usted, y que hicimos un trabajo en esta de género en el Congreso de la República, defendimos las mujeres, donde creamos leyes para la defensa de las mujeres, pero fue muy importante el tema de que el deporte se llegara a ser tan importante como la educación, como la salud, y hicimos varias reformas estando las dos en la comisión en el Congreso de la República. Agradecerle al doctor Néstor Lucena, agradecerle porque ha confiado en nosotros y nos ha dado la opción de ser embajadores del deporte en esos lugares donde el país y los colombianos no podían llegar. Hoy yo le digo, jefe, muchas gracias.
por darnos esa oportunidad, esa oportunidad de que estas nuevas generaciones puedan tener deporte. Y nos ha hecho visibles a nosotros como medallistas mundiales, como medallistas olímpicos, y hacer un nuevo desarrollo del deporte en Colombia. En el tema de los derechos humanos y en el tema del deporte colombiano, yo sé que estamos trabajando con el señor ministro en torno a que todos los colombianos y todos los niños de Colombia tienen un derecho, y es el derecho humano de hacer recreación, cultura y deporte. Entonces, no soy yo. Gracias, Néstor. Tenemos tal vez como a María Isabel con alguna dificultad de internet. ¿Dónde está María Isabel? No estoy en mi casa, pero bien de internet. ¿Me escuchan o vuelvo y empiezo Sí. lo que quería decir? Aquí la escuchamos. Te escuchamos. ¿Ya me escuchan? No, el tema de haber pasado, doctora Nancy Patricia, con usted por el Congreso de la República y que hicimos leyes importantes en defensa de la mujer, en defensa de los derechos humanos para ellas, en derecho de penalizar quienes quieren abusar de las mujeres como tal. Y hoy estoy en el Ministerio del Deporte con el doctor Néstor Lucena, dándole ese derecho humano a los niños y niñas de Colombia. Para mí es un honor muy grande, y le digo a mi jefe, muchas gracias por poder llegar a los lugares más apartados de Colombia donde los niños y niñas pueden hacer deporte. Gracias, María Isabel. Bueno, Paulo tendrá también para compartirnos esa experiencia de disciplina para haber sido 8 veces campeón nacional de salto de vallas. Se requiere para ser deportista una concentración y una disciplina especial. Compártanos eso porque hay muchos jóvenes siguiendo este programa. Muchísimas gracias, doctora Nancy Patricia, al ministro del Deporte, Ernesto Lucena, un abrazo fuerte, que se ha convertido en un amigo realmente de todos los atletas. Al doctor Carlos Villegas, también un abrazo, que siempre ha participado de todos los espacios académicos, y a nadie más que nuestra primera medallista de oro, María Isabel, un abrazo muy fuerte, por supuesto siempre con toda la admiración del mundo para ti. Doctora Nancy, Colombia tiene una potencialidad enorme. Siempre Colombia ha sido destacado en el área panamericana y en el mundo por su desarrollo deportivo, que viene desde un tiempo acá y que facilitó la misma constitución política. Esta constitución que nosotros tenemos fue la que le dio las herramientas fiscales al movimiento deportivo colombiano para que se desarrollara. El hecho de que se constituyera en gasto público social implicó que muchos recursos fueran girados para que ese movimiento deportivo creciera. Y al crecer, al tener más deportistas con, digamos, con experiencias como la nuestra, como la de María Isabel, como la mía, que venimos de un estrato socioeconómico bajo, pero que a través del deporte podíamos cumplir nuestras metas, nuestros sueños, pues hacía que masivamente los niños y los jóvenes les interesara practicar más el deporte. Y esto definitivamente no solamente muestra desarrollo deportivo, que está bien mostrar las medallas y el resultado, pero mientras más jóvenes practiquen, a pesar de que no ganen, a pesar de que no exista el alto rendimiento en ellos, o de que no exista ese logro olímpico que muchos buscamos, a pesar de eso, gana la sociedad, gana el deporte, porque esos atletas que pueden llegar o quedarse solamente a nivel de deporte escolar o deporte social comunitario o en la recreación,
todos ellos adquieren esos valores que adquirí yo, que adquirió Marisabel, que nos permiten estar en una sociedad y ser mucho más productivos. Por eso, cualquier recurso, todo el recurso que pueda ser invertido en el deporte es un recurso siempre bien utilizado, porque mientras más nos fortalezcamos a nivel, obviamente, económico, fiscal, laboral, en nuestra economía, eso se va a ver directamente reflejado en el deporte. Y el deporte, como lo dijo Marisabel, constituye en la mejor ocasión para tener buenos representantes, buenos ejemplos, muy buenos embajadores, y que estos niños que hoy, por X o Y motivo, no gastan bien su tiempo y no consumen bien su tiempo, pues vean reflejados en el deporte la posibilidad de salir adelante como lo hicimos nosotros. Hay un dato muy importante que quisiera compartirles, y es que no todos los países del área suramericana contemplan el deporte como un derecho. Eso quiere decir que Colombia está en una posición muy especial, porque garantiza y tiene todas las herramientas legales para que la población no solamente consuma deporte, sino que aproveche su tiempo, que sea más saludable a través del deporte, que sea más integral a través del deporte, que fue como lo explicaba el doctor Lucena. Ese pedacito del texto del artículo 52 de la Constitución Política es sumamente importante, porque el deporte construye, entonces hace personas más sanas físicamente, más productivas físicamente, mejores en su entorno laboral, porque el deportista sabe estar en equipo, sabe obtener resultados, sabe captar las órdenes, que pueden ser las mismas órdenes de su entrenador, las capta de su jefe. Es decir, se sacrifica más por el equipo. Entonces, si el deporte se irradia a todas las actividades, creo que ustedes mismos van a poder gozar de esos valores que nosotros gozamos, que nosotros vivimos. Y es así como hoy el hecho de que se esté hablando del deporte como un derecho humano, que está también reconocido por la ONU, que ha elevado a la categoría de derecho humano y que ha estado allí, el mismo Comité Olímpico es garante, está sentado como observador dentro de los países de la ONU, haciendo ver que el deporte es importante. El hecho de que estemos aquí reunidos hablando de eso es muy significativo. Yo, por supuesto, le doy las gracias a usted por la participación y la felicitación también, porque el deporte se puede convertir y se convertirá, Dios mediante, en un estandarte muy importante de la política pública colombiana. Gracias, Paulo. Bueno, ahora vamos a pedirle a Carlos Eduardo Villegas que nos dé su concepto, ese nivel de los deportistas de alto rendimiento, ¿qué le aportan a la sociedad? Sí, doctora Nancy Patricia, ministro Pablo, María Isabel y a todas las personas que nos siguen en este momento. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación a participar en este espacio tan importante. Para contestar su pregunta, doctora, y en esta primera intervención quiero muy brevemente plantear 4 reflexiones que sobre el derecho al deporte en todas sus manifestaciones nos ha dejado principalmente esta pandemia. Lo primero, como bien lo han recordado ustedes, es desde la misma misión del Ministerio del Deporte que se promueve la garantía de los derechos de las personas a la práctica del deporte, la recreación, la actividad física, el aprovechamiento del tiempo libre y el acceso a la infraestructura deportiva también. El hecho de que el deporte haga parte de la Constitución, como ustedes ya lo recordaron, y sea gasto público social, hace que lo podamos asimilar a un derecho fundamental. Lo segundo es que el sector del deporte, quizás junto con cultura y turismo, ha sido uno de los más golpeados por la pandemia y será uno de los últimos en volver a la plena normalidad. La pandemia ha evidenciado la fragilidad del sector deportivo, caracterizado, entre otras cosas, por un alto grado de informalidad que está dejando a un gran número de sus actores en situación de vulnerabilidad, no solo
en Colombia, sino en muchas partes del mundo. Lo tercero es que la pandemia nos ha dejado una gran lección sobre el verdadero valor del deporte y nos ha demostrado que en este momento, en mi concepto, se pueden identificar 3 clases de deporte. De un lado está el deporte profesional, ese que responde a grandes intereses, principalmente económicos y comerciales, y que no resultó ser tan importante como creíamos. Por ejemplo, vivimos 6 meses sin fútbol profesional en todo el mundo y no nos pasó absolutamente nada. Pero por el otro lado está el que yo denominaría el deporte para la salud, que estaría enmarcado dentro del deporte social o de ese deporte para todos, que incluye también a la actividad física que practicamos cotidianamente en forma recreativa y que resultó ser muchísimo más importante de lo que pensábamos. No solo por la necesidad que tenemos de mantener la condición física, la salud y los buenos hábitos durante el confinamiento, sino que ha sido fundamental para mantener la salud mental, lo cual se convirtió en un verdadero reto durante la parte más crítica del encierro. Y bueno, en este tema de la salud mental, el señor ministro es un experto y quizá ahora nos pueda complementar. Y el tercer deporte es el deporte electrónico, pero que pues no es en este caso, no es del caso en este conversatorio. Y cuarto y última reflexión para contestar su pregunta. Como bien sabemos, la práctica del deporte está estrechamente relacionada con la promoción de los valores y de los derechos humanos. Por ejemplo, la excelencia, el respeto, la amistad, el coraje, la determinación, la igualdad y la inspiración son respectivamente los valores promovidos por los movimientos olímpico y paralímpico. El ministerio, por su parte, adoptó el reto, como ya lo explicó el ministro, resiliencia, empatía, trabajo en equipo, optimismo es la versión de los valores del ministerio. Sin embargo, los valores son dinámicos, están mediados por su entorno y por muchas circunstancias y fenómenos sociales, lo que nos da licencia para resignificar los valores que promueve el deporte. Y es justamente en ese contexto como los valores de la solidaridad y la resiliencia, coincidencialmente con la base de la Consejería de los Derechos Humanos, han emergido en tiempos de pandemia como los principales valores asociados al deporte, de acuerdo con varios estudios. Yo dejaría aquí esta primera intervención y más adelante profundizaría un poco más en lo que quiero decir con solidaridad y resiliencia asociados al deporte, doctora Nancy Patricia. Gracias, Carlos Eduardo. Bueno, para continuar en la misma línea del tema de las medidas extraordinarias tomadas en razón al COVID, hemos visto al presidente Iván Duque liderando personalmente esas decisiones y obviamente el Ministerio del Deporte no se ha quedado atrás. Muy importante, ministro Lucena, que nos cuente cuáles son para usted las principales medidas tomadas en medio de la excepcionalidad del COVID que ha permitido garantizar la práctica deportiva y la práctica física y mental frente a ese derecho al deporte y a la recreación. Sí, yo creo que una de las primeras medidas, y casi que fue uno de los primeros sectores en cerrar sus puertas y enviar a todos los deportistas a casa, fue el Ministerio del Deporte. Suspendimos las actividades de las escuelas de formación deportiva. Tuvimos que pedirle a nuestros atletas de alto rendimiento que también estuvieran en sus casas, los entrenadores. Y todo esto en momentos donde se acercaban las Olimpiadas del año 2020 en Tokio. Todavía había mucha incertidumbre para el mes de marzo si se iban a realizar o no. Japón trató hasta lo imposible de hacerlas, uno entiende ese esfuerzo, pero eso generó un impacto gigantesco sobre, como lo decía el doctor Villegas, algo de la incertidumbre lo que genera en la salud mental. Empezamos a tener unos cuadros en diferentes regiones del país donde el encierro y digámoslo así, sorpresivo de las sociedades lleva a que las personas cambien sus hábitos y por supuesto cuando cambian sus hábitos pues inmediatamente empiezan a generarse factores de sedentarismo, factores de depresión, factores de niveles de ansiedad y de estrés que generaban otros detonantes en los hogares como la violencia intrafamiliar,
etcétera. Y por esa razón, con el presidente Iván Duque, siempre trabajamos desde el Ministerio de Salud en esa proyección de la actividad física en casa, ya que no la podíamos hacer al aire libre, y dos, de la protección de la salud mental a través de diferentes mecanismos de nuestra Dirección de Fomento y Desarrollo, y es así como creamos un programa que se llama Entrenando Juntos en Señal Colombia. Por nuestras redes sociales todavía lo tenemos, donde están todos nuestros expertos haciendo actividad física en familia. Y también le dimos un valor muy importante al juego, a ese entorno familiar, porque muchas de las familias no estábamos acostumbrados a convivir 24 horas con nuestros hijos, y eso también llevó una parte de formación. Nuestros hijos generalmente estaban en el colegio, nosotros en el trabajo, y cuando tocó volver a esa convivencia, pues hay que hacer un reformateo de la situación mental de padres, hijos, abuelos y por supuesto primera infancia. Y entonces ahí trabajamos de la mano con todo nuestro grupo de hábitos y estilo de vida saludables. Incluso creamos la ruta del movimiento en los momentos más difíciles. Esa ruta del movimiento todavía se está haciendo, y es que vamos a los diferentes barrios de Bogotá y otras regiones del país lo han hecho. Sé, Paulo, que en el Magdalena también se está haciendo, cuando uno va a los barrios y desde afuera la gente en sus balcones hace actividad física guiada por expertos. Así que siempre hemos tenido el factor primordial de la salud mental a través de la salud física con los colombianos. Y después se vinieron una cantidad de procesos de las diferentes federaciones. Para los que nos están viendo, ustedes saben que las federaciones viven de dos tipos de recursos: los recursos que les da el Ministerio del Deporte, pero también sus patrocinadores. Pero al no haber eventos deportivos, pues por supuesto los patrocinadores no están. Entonces hicimos un esfuerzo especial. El presidente Duque me dijo: necesitamos que las federaciones estén tranquilas en sus ingresos, y por eso les dimos un capítulo especial a todas esas federaciones para que pudieran tener sus gastos del día a día tranquilos hasta el mes de diciembre. Y es así que hoy pues hemos hecho un incremento, gracias al Congreso de la República y a nuestro gobierno, del 38% en el presupuesto de cada una de ellas. Y no nos quedamos ahí. Logramos que nuestros ídolos olímpicos y ex olímpicos también fueran parte de este desarrollo, enviando mensajes de resiliencia, enviando mensajes de optimismo que nos pudieran generar siempre esa tranquilidad en nuestros hogares. Yo creo que el Ministerio del Deporte logró demostrar durante esta pandemia, hasta el momento donde ya empezamos esa reactivación económica, pero también esa reapertura selectiva, demostrar que somos un compañero de la sociedad, que estamos ahí para ayudarle a los colombianos, que a cada región que vamos, de manera virtual o de manera presencial, nos vean como un complemento de sus vidas. Y yo creo que ha sido un año muy positivo en medio de la dificultad que ha tenido la humanidad, para demostrar, doctora Nancy Patricia, que los derechos humanos son tangibles, y son tangibles en la medida en que otros ministerios trabajen de la mano, como lo estamos haciendo usted y yo con el Ministerio del Deporte y la Consejería para los Derechos Humanos. Gracias, ministro Lucena. Bueno, yo voy a pedirle a Pablo y a María Isabel, que han sido deportistas, que además han representado a Colombia, ¿cuál es la visión o cómo ven ustedes, cómo se hace realidad la visión que tiene Naciones Unidas, que el deporte es un mecanismo para el desarrollo y además para la inclusión social? Entonces, María Isabel. Doctora Nancy Patricia, a ver, yo pienso que lo que... Nuevamente la oímos lejos, María Isabel. No sé, como que no me ha dado la cosa. ¿Ahí me escucha mejor? No. Tiene como el micrófono muy lejos. No, estoy lo más cerca posible. Y no, le voy a hablar más duro. Por ejemplo, la visión de nosotros de mujer y deporte. ¿Ahí me escuchan mejor? No logramos oírla con un poco más de fuerza en el volumen. Pero no entiendo porque siempre lo hago así, pero la visión, yo pienso que es allá, porque acá yo tengo el máximo volumen. La persona que está de producción, para que me aumente el volumen y todo. Acá lo tengo yo perfecto.
Bueno, mientras restablecemos el sonido de María Isabel, vamos entonces con la opinión de Pablo frente al tema de la visión de Naciones Unidas y cómo el deporte es impacto en el desarrollo y en la inclusión social. Bueno, el deporte, sobre todo ahorita, vamos a ver un deporte muchísimo más eficiente para desarrollar estos temas de inclusión y desarrollo. ¿Por qué? Porque precisamente el deporte se constituye hoy en un mecanismo de salud mental para la gente, por el tema del hacinamiento y el encierro debido al COVID. Entonces, hoy en día, el deporte va a ocupar unos espacios sumamente importantes, número uno, en el tema de salud mental, número dos, por supuesto, en la reactivación económica de cualquiera de las sociedades o naciones que pueda ver el deporte como una posibilidad económica. Lo estamos viendo en Colombia cada vez que los protocolos de bioseguridad permiten que las escuelas o que los atletas vayan ocupando los escenarios deportivos, se va generando alrededor de estos escenarios y de estos clubes, escuelas, todo tipo de ingresos, todo tipo de posibilidades laborales, el que vende la pantaloneta de baño en las piscinas, los gorros, las gafas. Entonces, todos estos movimientos que se generan alrededor del deporte, pues obviamente van a ser muy importantes, pero si nos vamos al tema de inclusión y del tema, digamos, como lo ve la Organización de Naciones Unidas, por supuesto el deporte siempre ha ocupado un lugar privilegiado, pero hoy en día mucho más, porque tenemos que sacar a la gente otra vez a las calles con cuidado, con responsabilidad, con el cumplimiento de todo tipo de normas de salubridad, pero el deporte se constituye siempre, lo voy a decir con muchísimo respeto de otras actividades, pero siempre se constituye en un ejemplo para los demás. El atleta, los deportistas, siempre generan una disciplina muy bonita que es muy importante que todos aquellos que practican deporte, pues, se sumen. Entonces, es así como el deporte, pues, se puede volver un eje muy importante de reactivación económica, de vuelta a la normalización después de la pandemia, por supuesto, aún más en una época en donde necesitamos fortalecer la participación de los jóvenes. Sabemos que yo creo que esto que mencionó el doctor Villegas es muy importante en la medida en que muchos jóvenes tomaron esta pandemia y esta cuarentena para aprovechar el tiempo, quedarse en la casa y mejorar el uso, digamos, de los juegos electrónicos. Pero es allí en donde siempre tiene que haber un equilibrio. Los juegos electrónicos son, digamos, un movimiento muy fuerte, inclusive ya el Comité Olímpico Internacional se ha manifestado sobre ellos, pero siempre tiene que haber un equilibrio sobre esto porque precisamente salir de hacer deporte mejora la salud y la salud mental, la salud física, la salud mental de la población. Entonces hay cierto equilibrio, siempre tiene que haber un equilibrio entre estas dos actividades. Una puede ser un poco más calmada y sedentaria, inclusive en ciertos momentos, pero la otra la fortalece desde el punto de vista físico y mental. Entonces, creo que todo lo que hagamos en materia de deporte y todo lo que está haciendo el Ministerio junto con las organizaciones del deporte asociado, las universidades, el sector público y privado, pues va a ir encaminado a todo ese esfuerzo que está diciendo la Organización de Naciones Unidas. Mil gracias. Vamos a ver si María Isabel ya pudo arreglar el sonido para que nos hable también de la óptica de este llamado de Naciones Unidas frente al impacto del deporte en el desarrollo y en la inclusión social.
Parte de la inclusión social es lo que hoy el Ministerio del Deporte está haciendo, y llegar a los puntos donde no se haya podido llegar por el conflicto armado, y que hoy a través de lo que es los acuerdos de paz y todo, hoy tenemos unas nuevas generaciones que van a tener un derecho, el derecho deportivo, el derecho a que nuestros niños puedan practicar la actividad deportiva, y eso es lo que hoy, gracias a Dios, a través del doctor Lucena y el Ministerio del Deporte, hemos venido haciendo como embajadores del deporte. Hemos ido a los lugares más apartados de Colombia, donde el deporte no era el primer objeto de derecho. Y ese objeto de derecho hoy lo hemos ido retomando a través del Ministerio del Deporte, nosotros como embajadores del deporte. Segundo, se viene trabajando un tema muy importante, que es a través del Congreso de la República, que es a través de la Presidencia de la República, que es a través del Ministerio del Deporte, y es el tema de mujer y deporte, y es defender los derechos humanos y los derechos de las mujeres. Entonces, de los niños y niñas en el deporte colombiano, para poder llegar a los objetivos del milenio, y es llegar a los objetivos de lo que están diciendo los acuerdos internacionales. Entonces, yo hoy me siento honrada y me siento muy contenta de que el doctor Lucena haya creado los embajadores del deporte, donde nosotros podemos ir, mirar las necesidades, mirar tanto en el tema de infraestructura deportiva como en el tema social y de derechos humanos. Yo estoy contenta. Le doy gracias al Gobierno Nacional, le doy gracias al doctor Néstor Lucena, porque él solamente, si él se hubiera quedado solo como ministro del deporte, siendo nuestro primer ministro del deporte, siendo el primer deportista ministro, y se hubiera quedado sentado allí esperando que las cosas se dieran, seguramente no estaríamos viendo lo que está pasando hoy con los PD, lo que está pasando hoy con la infraestructura deportiva y de los derechos humanos que tienen tanto niños y niñas en Colombia. Yo le doy gracias a Dios al Gobierno Nacional y a él, que nos ha dado la oportunidad de poder ir a las regionales y a los lugares más apartados para restablecer ese derecho humano. Gracias, Isabel. Bueno, hemos tenido un poco de distorsión del sonido, pero hemos entendido perfectamente la idea. Ministro, ¿cuál cree usted que son que es el reto más grande o los retos que tiene el gobierno y el Estado colombiano para garantizar este derecho y que sea permanente en medio de estas dificultades que nos ha traído la pandemia? Yo creo que los retos son varios. El primero es que todavía tenemos mucha incertidumbre hasta cuándo va a llegar la pandemia. Ya estamos viendo que el mundo vuelve a cerrar sus puertas, algunos países de Europa lo están haciendo, en Colombia ya estamos tomando medidas adicionales. Así que lo primero que hay que combatir es la incertidumbre no solo de las instituciones, sino la incertidumbre en los hogares. Es una casi que obsesión mía trabajar por esa salud mental, entender cómo el deporte contribuye a que siempre estemos llenos de endorfinas, que se produzca serotonina en el cerebro para mantener esa justa calma en momentos de dificultad. Entonces el primer reto sería ese, lograr que la gente de algún modo logre sobrellevar la incertidumbre. Segundo, hay que agradecer nuevamente al presidente Duque y ese esfuerzo que ha hecho por presentar un presupuesto grande de la mano del Congreso de la República. Y hoy podemos decirle con gran beneplácito a Colombia que 697.000 millones es una cifra histórica para el deporte colombiano, y sobre esa base el 50% se destinará a infraestructura recreodeportiva pequeña, mediana y grande.
y eso genera empleo, pero es que además la infraestructura deportiva genera otro detonante, y es el detonante emocional. Cuando uno llega con una cancha sintética, con un polideportivo, con un parque biosaludable a cualquier región de Colombia, es tal vez de los mejores regalos que se le puede llevar a una comunidad porque tiene ese doble énfasis. Entonces, gracias a ese presupuesto, pues tenemos un reto es de llegar a todo Colombia con infraestructura y siempre haciendo esta importante anotación con transparencia en el manejo de los recursos, porque la transparencia en el manejo de esos recursos es lo que va a permitir siguiendo tener credibilidad en nuestros procesos. Y el tercer reto, que nuestros atletas cada vez más jueguen un rol y un espacio específico, no solamente en el Ministerio del Deporte, en otros ministerios, en otras entidades, en otras instituciones. A mí no me cabe la menor duda que personas como Pablo, personas como María Isabel y tantos atletas más desarrollarían grandísimas labores en otros sectores por los valores que estamos hablando. Y en la medida en que podamos seguir llegando a esa Colombia profunda, enseñando los valores del deporte, pues cumplimos una función primordial de los derechos humanos, que es tener ciudadanos integrales, ciudadanos con mucha autoestima y al final de todo, ciudadanos respetuosos de los demás. Gracias, ministro, por esos conceptos y consideraciones. Ánimo todos los días cuando llegamos a hablar de derechos humanos. Por ejemplo, un tema que hemos trabajado muchísimo, que es el tema de la prevención del reclutamiento, el uso y la utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos delincuenciales. Siempre piden escenarios deportivos, actividades deportivas. Indiscutiblemente la forma como ustedes han descrito de tener inclusión social. Vamos a pasar a las preguntas de una manera muy rápida. Les pido que sean muy breves. Ya llegamos a los últimos 10 minutos del programa. Nos pregunta Lina Mejía al doctor Carlos Eduardo Villegas, ¿cómo podría ser el deporte en Colombia una posibilidad para jóvenes, así como es tan importante en los Estados Unidos, de manera que puedan tener un futuro prometedor? Bueno, Alina, muchas gracias por la pregunta. Bueno, el deporte en los Estados Unidos pues tiene una grandísima importancia, y la base está justamente en la práctica del deporte en las universidades. Y es aquí donde se consolida ese vínculo del que tanto ha hablado el ministro entre academia y deporte. Ahí es donde se forja ese vínculo, y es desde las universidades en los Estados Unidos desde donde salen los grandes deportistas que van a pasar a las ligas profesionales. El ministro ha tenido la idea de crear la liga universitaria en Colombia, emulando un poco lo que pasa en los Estados Unidos. Quizás nos pueda complementar un poco más. Pero muy rápidamente, doctora Nancy Patricia, quisiera referirme un instante al tema de que el deporte a nivel mundial no solo se ha solidarizado con las víctimas de la pandemia, sino que también ha hecho aportes significativos a la misma, solidarizándose en contra de los abusos o violaciones a los derechos humanos en tiempos de pandemia. Esas campañas como Black Lives Matter o Las Vidas Negras Importan fueron adoptadas, por ejemplo, ahora que hablamos de los Estados Unidos, en la burbuja de la NBA, donde se juegan las finales de la Liga Profesional de Baloncesto en los Estados Unidos, y que nos han llevado inclusive a nosotros como parte del movimiento olímpico a revisar esa regla 50 de la Carta Olímpica, que prohíbe cualquier tipo de manifestación en el podio de los Juegos Olímpicos. De tal manera que el deporte pues ha sido fundamental, no solo apoyando los derechos humanos, sino también en contra de los abusos a esos derechos humanos. Mil gracias, doctor Villegas. Aquí me preguntan para Paulo, ¿cómo incentivar en los establecimientos de educación secundaria el deporte como medio para poder continuar con la educación superior?
Bueno, esto es muy importante porque el programa Supérate Intercolegiados es como los atletas de las escuelas pueden adquirir iniciación, fortalecer sus procesos de iniciación en el deporte, pero también tiene una serie de beneficios como becas, ayudas en implementación para los colegios, adaptación de la infraestructura de los colegios. Es decir, ese programa de deporte intercolegiado tiene una serie de premisas importantes para que los rectores de los colegios puedan permitir la participación de los atletas que están en sus colegios para que fortalezcan su proceso de iniciación deportiva, pero también tiene una serie de beneficios tanto para el atleta, tanto para el deportista como para el colegio. Entonces, y de allí existe una posibilidad muy importante de enlazar, porque estas becas son becas condonables para educación superior en el caso de los atletas. Entonces, se enlaza de manera muy efectiva este atleta que viene en proceso de formación con el apoyo hacia la educación superior para que siga entrenando, para que siga cultivándose como atleta. Entonces, este es un medio muy efectivo que tienen los deportistas para enlazar el beneficio como deportista en el sector escolar al sector universitario. A ver, hay un tema, doctora Nancy Patricia. A veces, a uno a veces se le olvida las cosas, ¿cierto? Pero hay un mecanismo muy importante que es del Estado colombiano y es una ley que es la Ley de Educación Física. La Ley de Educación Física permite que en todos los planteles educativos, que usted fue ponente con el tema de mujer en el Congreso de la República, que fue una de las leyes que hicimos, donde le damos la oportunidad para que los niños y las niñas pudieran practicar el deporte. Entonces es la Ley de Educación Física. La Ley de Educación Física hace la apertura de lo que está diciendo el doctor Pablo Villar, y es lo que es hoy el programa Supera. Todos los gobiernos colombianos, tanto municipales o departamentales, pueden aplicar la Ley de Educación Física. La Ley de Educación Física es donde se le da la participación a todos los niños y niñas de Colombia, de cualquier municipio o departamento, para que practiquen el deporte. Por ejemplo, le hago un ejemplo muy claro, lo que hoy pasa en Bogotá. Bogotá implementó la Ley de Educación Física y nació con lo que es el programa 40x40, y ahora nos llamamos TEP en 2 periodos. Eso nació en el periodo del gobierno del doctor Gustavo Petro, siguió con Peñalosa con el TEP y siguió con la doctora Claudia hoy en este momento. Y es que todos los niños y niñas de Bogotá pueden practicar el deporte que quieran, y eso ha hecho que Bogotá tenga un rendimiento en esas categorías muy grandes. Pero eso se puede implementar porque es una ley que usted me ayudó a impulsarla y pudimos sacarla adelante por todas las bancadas, que es la Ley de Educación Física. Gracias, María Isabel. Eso es testimonio de vida, más allá de la medalla olímpica. Bueno, doctor Carlos Eduardo, quedó debiéndonos un concepto y ahondar en el tema de la resiliencia tan necesaria, y que es un llamado permanente del presidente Duque y de nuestro ministro Ernesto Lucena. Así es de que denos su profundización en resiliencia. Sí, doctora Nancy Patricia. Como todos saben, los Juegos Olímpicos de Tokio son el evento más importante que se organiza sobre la faz de la Tierra, que fueron aplazados hasta el próximo año. En los Juegos Olímpicos participan 206 países del mundo. Es la reunión de todos los países del mundo para competir en igualdad de condiciones. La ceremonia de inauguración de unos Juegos Olímpicos es el evento más visto en la historia de la televisión en el mundo.
Se estima que 1.500 millones de personas observan la ceremonia de inauguración. Imagínense ustedes lo que va a ser la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio en el año 2021, después de haber salido de esta pandemia. Lo que normalmente hubiera sido una representación de la cultura nipona al mundo, en esta ocasión va a ser la mayor demostración de resiliencia y unidad humana. Va a ser como una especie de reencuentro de la humanidad a partir del deporte. De tal manera que esos Juegos Olímpicos que se inaugurarán en julio del año entrante van a ser la mayor posibilidad para que la humanidad unida dé una muestra de resiliencia absoluta. Es por eso que el deporte es una de las herramientas más poderosas para unir a la humanidad, y nuevas narrativas serán construidas con el deporte como protagonista central. Bueno, yo quisiera en 1 minuto cada uno que le hagan un mensaje a los jóvenes, muchos de los cuales de pronto se sienten sin norte, precisamente por las circunstancias de la pandemia. Cómo recoger toda esa energía de angustia, de negativismo en el deporte. Pablo. Bueno, un minuto se queda muy corto para lo que uno tendría que decirle a un joven, pero quiero decirles que todos pasamos por unas épocas difíciles. El deporte nos ayuda a construirnos como personas, nos ayuda a fortalecer nuestro carácter, nuestra integridad, nuestra formación. Tiene otras oportunidades también, que algunas son apoyadas por el Estado, otras las busca uno como atleta. Pero cualquier digamos, decisión que se tome en torno a la práctica del deporte es beneficiosa para el ser humano, por donde se le mire, cómo se le mire. Entonces, mi llamado para ellos es que no todo es fácil, y ninguno la ha pasado fácil seguramente, pero sigan, persistan que el resultado siempre está ahí, y se alcanza, y es mucho más sabroso, es mucho más rico cuando se construye basado en la fortaleza mental, espiritual y física. El mensaje, doctor Carlos Eduardo. El mensaje para los jóvenes, doctora Nancy Patricia, que la pandemia nos sirva para enamorarnos de la actividad física, que entren en la cultura del deporte para la salud física, pero sobre todo para la salud mental. Y recordarles que definitivamente juntos lo hacemos posible. Mil gracias, ese es nuestro eslogan. Bueno, María Isabel, te tocó despedir el programa con esa reflexión para los jóvenes. Bueno, muchas gracias, doctora Nancy Patricia. Agradecerle al Ministerio del Gobierno Nacional por esta oportunidad. Lo que yo le puedo decir a los jóvenes es una sola cosa. El deporte es una oportunidad de vida. El deporte es la construcción de cada ser humano. Y se lo digo como experiencia propia. Si yo no hubiera llegado a ser deportista, que viví en un barrio de invasión, que ahí me crié, que ahí me descubrieron como deportista de atletismo y recorrí todo el mundo sin ningún, ¿cómo se llama? El tema económico. Hoy el Estado colombiano a un deportista, cuando llega a ser de alto rendimiento, puede vivir del deporte. Entonces, hacer deporte paga. Hacer deporte es paz. Hacer deporte es fundamental para los derechos humanos, es fundamental por lo que hoy está haciendo el Ministerio del Deporte, llegar a todos los lugares más apartados. Entonces, yo les invito a los niños, a los padres de familia, que practiquen el deporte que quieran, no levantamiento de pesas, el que quieran, que paga hacer deporte hoy por hoy, porque el Estado te paga para que seas deportista.
Un abrazo para todos. Muchas gracias, doctora Nancy Patricia. Muchas gracias al doctor Lucena. Un abrazo para el doctor Carlos Eduardo. Pablo, sabes que somos del mismo deporte y estamos luchando para que el deporte colombiano salga adelante. Gracias, doctora Nancy Patricia. Bueno, en eso nos quedó un poquito desequilibrado nuestro programa porque los dos deportistas de la misma disciplina, pero bueno, unos excelentes testimonios de vida, un aporte extraordinario para nuestra finalidad de resiliencia, para reflexión sobre el deporte, sobre el derecho a la recreación, para la salud mental y física. Buena tarde para todos, los esperamos el próximo martes con un nuevo programa. Juntos lo hacemos posible. Feliz tarde. Muchas gracias.